conversamos con quienes aspiran a ser gobierno, ¿no? Y eso va a ser, ya a partir de la definición de las precandidaturas el último sábado, menester mucho más recurrente de este programa. No les quepa la menor duda. Hemos conseguido finalmente poder conversar con Luis Iberico. Él integra la plancha presidencial de Alianza para el Progreso que lidera César Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien, muy buenas noches, Jaime. Gracias por tu gentil invitación. No, gracias además por aceptarla. A ver, siempre es importante cuando existe alguien que quiere ser gobierno, como es su caso, poder tomarle un poco la temperatura a las cosas que están pasando. Y además no es un tema ajeno, ¿no? Sí. Hay una bancada de Alianza sí. para el Progreso que hoy ha tenido Así una es. postura, una definición, no solamente para lo de hoy, es decir, no han votado por la admisibilidad o la admisión de esta moción de vacancia, sino que ya han adelantado que no van a votar contra la vacancia, por lo menos el grueso de ellos. ¿Comparte esta impresión? ¿Esta postura? Es una decisión que se tomó además en una reunión que hubo en Trujillo entre el líder de Alianza para el Progreso, me imagino que también miembros de la Dirección Ejecutiva Nacional y la bancada parlamentaria. Estuvieron el fin de semana en esta ciudad y discutieron sobre muchos temas, entre ellos obviamente el asunto de la vacancia y cuál sería la mejor decisión dentro de las actuales circunstancias. En ese sentido es algo previsible y la previsibilidad, y yo creo que es un valor que se está perdiendo mucho en la política y además ha sido un voto unitario. Seguramente ha habido voces dispersas, diferentes Chejade, en el por momento ejemplo. de la discusión como debe ser, pero al final se toma una decisión y sobre todo si es una decisión política de esta envergadura, pues se vota como una sola unidad. Omar Chejade, digo, por ejemplo, que dejó sentada su opinión antes de votar, Sí, dijo, sí. ya saben cómo piensan todos, o sea, entre líneas se entendió, yo votaría porque sí, pero he votado porque no, porque hay un acuerdo de bancada. Le preguntaba si usted piensa como esta, o sea, usted está de acuerdo con esta postura de Alianza para el Progreso, con esta definición, o sea, si usted estuviera en el Congreso hoy, votaría, digamos, conscientemente, internamente, ¿cuál sería su opinión sobre la vacancia? O sea, ¿debe ser vacado Vizcarra Jaime, o no? usted sabe, Jaime, que en el Congreso pasado, el Congreso disuelto, el poco tiempo que estuve, todos mis esfuerzos estuvieron orientados a terminar con ese ambiente tan perjudicial para el país de polarización, enfrentamiento, confrontación. Así que mi manera de pensar sería la misma. Estamos a 5 meses de las elecciones generales, a 8 meses de un cambio de gobierno, y en estas circunstancias nos parece que no es dable hablar de una vacancia presidencial cuando además del proceso democrático que requiere un nivel de serenidad, de estabilidad, también hay otros temas sumamente importantes para el país. El coronavirus no se ha ido, el coronavirus está ahí todavía, el coronavirus probablemente retorne, Dios quiera que no sea así, pero hay que concentrar los esfuerzos en ese probable rebote y también, por supuesto, en la búsqueda de la vacuna. Pero hay también otros temas. La economía se ha visto seriamente deteriorada y en este momento tenemos que empezar a pensar en cómo recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo que se han perdido y generar más empleo para el Perú. La educación, los niños han estudiado a media caña, no se puede decir que ha sido un año pues, en el cual el nivel educativo se haya superado, por el contrario, se ha visto muy afectado y tenemos que buscar recuperar el tiempo perdido. Entonces, en estas circunstancias. Pero estamos precisamente llevados por una agenda que, por ejemplo, según el presidente, es un grupo radical, se refiere a la bancada de Antauro Humala, que quiere llevarnos a ese escenario de río revuelto para conseguir su liberación en el estado de cosas que sea, ¿no? Sí, ¿Esta es una vacancia promovida por Antauro Humala principalmente o no? Yo no creo que sea posible que Antauro Humala esté llevando de las narices a otras bancadas que tienen opiniones diferentes que yo respeto. No puede ser así, es imposible. Lo que sí es evidente que hay quienes buscan ganar a río revuelto y uno de ellos pues es un personaje como Antauro Humala de posiciones radicales, antisistemas,
que consideran que en este río revuelto pues podría inclusive obtener su liberación promoviendo la violencia, que es lo que él sabe hacer. Pero yo no creo que las demás bancadas y los demás partidos, como el FREPAP, como Acción Popular, se estén dejando llevar de las narices por Antauro Humala. Pero entonces, usted como representante de un partido que ha tomado una posición contra la vacancia, ¿qué piensa de los que promueven una vacancia en un momento como este? Usted acaba de hacer una lista muy prolija y detallada de asuntos que hoy nos tienen en una crisis, una mega crisis, desde la pandemia, desde la crisis económica, desde la crisis del empleo, desde la crisis del sector productivo o de varios sectores productivos. Estamos realmente mal. Y entonces, en un contexto como este, tener una discusión nuevamente, segunda vez, de una vacancia, ¿es oportuna para usted, Luis Iberico, o no? Ya lo dije, es inoportuna. Es inoportuna en este momento en que tenemos que buscar una transición democrática que luego nos permita tomar otro tipo de decisiones a nosotros y a otras autoridades que tienen que ver el caso. Yo esto no significa, Jaime, que crea que el señor presidente de la República no tiene encima suyo muy serios elementos, muy serios indicios, muy serios actos. Creo que lo de los indicios no eficaz hay duda, ¿verdad? No hay ninguna duda. No hay es la decir, menor hay duda. señalamientos muy graves. Muy graves, de personas muy cercanas. Ahora se dice que hay un exministro también que estaría dando su colaboración eficaz. Entonces, el río suena mucho y evidentemente eso quiere decir que arrastra piedras. Nunca podemos dejar de lado la presunción de inocencia, pero esto tiene que seguir su camino. Y el camino es, obviamente, la aplicación seria y estricta de la justicia. Y el Congreso de la República también hará lo suyo. Pero en este momento, promover una vacancia nos parece que de repente es hasta lo que está buscando el propio señor Vizcarra, ¿no? Ahora, para decir, bueno, acá está quieren hacer un golpe de Estado, aquí quieren quebrar la democracia. No lo sé, porque tampoco está contribuyendo mucho a la estabilidad y a la serenidad el presidente de la República. Ahora, que yo recuerde, sáqueme de la duda, cuando el 30 de septiembre ustedes ya disueltos votan una suspensión contra Vizcarra, usted votó a favor de esa suspensión. Así es. Entonces, ¿cómo se siente hoy? Usted, en su fuero interno, en ese momento dijo, Vizcarra tiene que ser suspendido. Hoy, ¿cuánto ha cambiado? Es decir, ¿por qué hoy Alianza para el Progreso dice no queremos la destitución de Vizcarra? Yo imagino que en su fuero interno usted debe sentir una contradicción, algo así como Chejade hoy, ¿no? No siento ninguna contradicción. Yo he defendido hasta el último instante a una institución que es el Congreso de la República. La institución por encima de las personas que la integran. Y yo considero que estas imposiciones que hizo el gobierno de pretender o conseguir inclusive que el Congreso haga reformas constitucionales a partir de la amenaza de aplicar una disolución del Congreso por no colaborar con estas disposiciones del gobierno, entonces me parecieron y me parecen hasta el día de hoy inconstitucionales, aunque el propio Tribunal Constitucional, digamos, ya las validó, pero yo creo que no se puede hacer cuestiones de confianza por temas que son absolutamente propios del Congreso de la República. Y aquí, si me das 2 minutos, vuelvo a ese momento, ¿no? Si algo discutíamos, Jaime, aquí en mi domicilio, donde me encuentro ahora, con el entonces presidente del Congreso de Ministros, Salvador del Solar, y con el presidente del Fujimorismo, Luis Galarreta, era justamente el problema que estamos viviendo hoy. Hay que ver qué hacemos con la figura de la permanente incapacidad moral tan abierta, tan laxa, que cada vez se aplica. Si me permite, de esos 2 minutos que me pidió, el señor Salvador del Solar estuvo en este programa el 30 de septiembre último, recordando precisamente el año de la disolución, y dijo, es verdad, estábamos llevando acuerdos, usted estaba en esa mesa para tranquilizar las cosas, pero dice, lo dijo en este programa, vino la señora Rosa Bartra y agarró, trancó la puerta. Entonces hubo quienes de ese sector, ¿no? Una ala más radical en ese entonces del fujimorismo, echó por la borda
diálogos y negociaciones que venían precisamente produciéndose con el señor del Solar, ¿no? O sea, también hay responsabilidades compartidas desde diversas trincheras políticas, ¿no? Tal como lo cuenta, no todos estaban contentos con estas conversaciones porque estamos en este clima de confrontación permanente que pareciera que no existen espacios para el diálogo. Pero mire, Jaime, estábamos conscientes de que había que resolver el tema de la permanente incapacidad moral y también de las cuestiones de confianza al Congreso de la República para hacer cosas desde el gobierno que son atribución exclusiva del Parlamento Nacional y no pueden ser materia de una cuestión de confianza. Esas dos pistolas, le decíamos, que se habían puesto sobre la mesa, había que guardarlas a través de repente, precisiones en el articulado de la Constitución. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la demanda competencial? Pues, ¿no? En la demanda competencial precisamente tiene ese fin, ¿no? Digamos, o uno de los fines, o el poseedor de una de las pistolas, digámoslo así. Pero una pregunta. Por eso te digo, pero la balanza quedaría desequilibrada. Sí, claro. Yo no puedo decir que ahora reniego de lo que dije en cuanto a la permanente incapacidad moral. Ajá. Tiene que acotarse, tiene que hacerse mayores definiciones, de repente... Y también con las cuestiones de confianza. ¿Por qué no? Es decir, es en los dos poderes. O sea, la inestabilidad viene de los dos poderes. Eso es, digamos, algo concreto, ¿no? Pero una pregunta, ¿qué ocurre o qué ocurriría ahora que el señor Alarcón ha hablado de un sexto colaborador y tal? Si en el camino aparecieran más evidencias, ¿Alianza para el Progreso va a cambiar su opinión? ¿Está en veremos? ¿Está en cuestión o no? Hay un principio que sobre todo lo usan los economistas, ¿no? Ceteris paribus, todo lo demás constante. Nosotros estamos en la decisión de no apoyar una vacancia presidencial ceteris paribus. No sabemos qué va a pasar mañana o pasado, como dicen las abuelitas, cada día con su afán. Yo espero sinceramente que no sea así, pero a veces hay elementos obvios que han precipitado este tipo de decisiones, ¿no? El video Curi Montesinos, por ejemplo, allá por el año 2000, fue un elemento pues que era irrefutable, irrebatible y que hablaba pues de una corrupción evidentísima con video y con dinero sobre la mesa. Entonces hay cosas que pueden suceder y no tenemos una bola de cristal para adivinar lo que pasará mañana, pero lo que sí estoy seguro es que nuevamente, si esto ocurre siendo un tema tan serio, habrá nuevamente una reunión de la dirigencia del partido, dirigencia en la cual no estoy yo por si acaso, y por supuesto... Bueno, pero está en la plancha, ¿no? No es un cualquiera, no se va a desentender de una cuestión así, ¿no? Sí, pero la participación en la dirigencia es de los dirigentes, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Salvo que uno sea invitado, bueno, estaré ahí. Pero mientras tanto es una decisión que seguramente se tomará a nivel del partido y de la bancada parlamentaria. Lucho Iberico, candidato a la segunda vicepresidencia de Alianza para el Progreso con nosotros. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Les decía que nos vamos a ocupar en la parte final porque mañana hay un programa especial en RPP Noticias multiplataforma de 8 a 10 de la noche sobre las elecciones de mañana en los Estados Unidos. Pues Joe Biden tiene, según el New York Times, una ligera ventaja sobre su contrincante Donald Trump.